Seguimos adelante en Hoy por Hoy Navarra en la cadena SER. Tiempo ya para nuestra tertulia parlamentaria. Me acompañan aquí en el estudio Juan Luis Sánchez de Muniain por parte de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Bien. Muy buenas tardes. Buenos días. También está con nosotros Ramón Alzorriz por parte del Partido Socialista Buenas Navarra. tardes, encantado de estar. También está Laura Aznal por parte de EH Bildu. ¿Cómo estás, Laura? Arratsaldeon, buenas tardes, muy bien. Pablo Azcona por parte de Gerbabay. ¿Qué tal? Arratsaldeon, ¿cómo estás, Pablo? Arratsaldeon, buenas tardes. Y Carlos Guzmán por parte de Contigo Surekin. ¿Qué tal, Carlos? Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, en el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo y sin unidad en los homenajes que se han realizado hoy en Navarra, al menos, el Gobierno foral ha organizado un acto esta mañana al que no acudían ni UPN, ni Partido Popular, ni Vox, que han hecho sus propios homenajes. Tampoco acudía Ambite, sí la AVT. No quiero que entremos en mucho detalle con este tema, pero solo les voy a lanzar la pregunta, a ver si me pueden responder brevemente. ¿Es tan difícil mostrar unidad en un tema tan sensible como el apoyo a las víctimas, Carlos? A nuestra coalición no nos lo parece, pero evidentemente a la vista de lo acontecido en el día de hoy sí que lo es. Nosotros y nosotras, como siempre, reclamamos el apoyo a la paz, el apoyo a los derechos humanos y sobre todo esa empatía hacia el conjunto de víctimas del terrorismo para que el conjunto de la sociedad ponga las cosas donde se deben poner. Por parte de Gerbabay y Pablo Azcona, ¿qué tendría que pasar? Pues yo creo que poner en el centro a las víctimas sería suficiente para que todos y todas fuésemos capaces de estar en este tipo de actos y en todos aquellos que se celebran. Hoy, día 11 de marzo, declarado Día de Víctimas del Terrorismo en el conjunto de Europa, pues era importante mostrar ese mensaje de unidad. Laura. Bueno, pues Euskal Herria Bildu ha estado allí, una vez más, como cada año, a pesar de que muchos medios de comunicación, no sé por qué, ponían que este año no íbamos a estar, incluido también esta casa, que luego también han tenido que rectificar y desde luego pues reiterando una vez más nuestro firme compromiso con todas las víctimas de todas las violencias, porque hoy es el día, recordemos, declarado por la Unión Europea, Día de las víctimas de todos los terrorismos y bueno, pues una vez más reafirmando nuestro compromiso por la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de todas las víctimas. Ramón Alzorriz, PSN. Bueno, pues está claro que es muy complicado llegar a acuerdos y buscar consensos en esta cuestión, que yo creo que la ciudadanía no acaba de entender, que los partidos no nos pongamos de acuerdo en esto, y se acabará pues cuando unos hagan un recorrido ético y cuando otros no utilicen a las víctimas y a la memoria de las víctimas para confrontar políticamente. Pero, como digo, es difícil, nosotros vamos a seguir trabajando y cuando en todos entendamos que la convivencia y para la convivencia es fundamental ponernos de acuerdo en cuestiones básicas, como es esta, pues desde luego, bueno, pues llegará, espero que llegue ese momento, trabajaremos porque llegue ese momento y estoy convencido de que la ciudadanía está esperando que llegue ese momento. Juan Luis Sánchez de Muniain, UPN, su partido, además es uno de los que ha organizado su propio acto. No es que hayamos organizado nuestro propio acto, sino que hemos seguido las indicaciones que ha transmitido la agrupación de víctimas del terrorismo, que agrupa a prácticamente a la totalidad de las víctimas del terrorismo de ETA, que ha dicho que no deseaba compartir un homenaje con quienes todavía no condenan el asesinato de sus familiares y que, por lo tanto, pues siguen justificando que todos esos asesinatos terroristas y todas esas limitaciones de libertad estaban bien. Como las víctimas del terrorismo no quieren compartir, con toda lógica, ese homenaje, pues han recomendado a toda la ciudadanía realizar pues una ofrenda, entregar algunas flores en el monumento a las víctimas y así lo hemos hecho tanto de manera oficial por parte de UPN como también muchos afiliados y simpatizantes lo están haciendo de manera particular y también espero que muchos ciudadanos que lo van a hacer y lo van a hacer a lo largo del día y desde aquí pues también invitamos a que todos pues tengan un recuerdo para en este día, en especial también para los atentados del 11M porque fueron los más significativos que decidieron pues que este fuera el día de los atentados de las víctimas del terrorismo, pero también a todos los que quieren solidarizarse con el terrorismo criminal que en nuestra tierra, en Navarra, la mayor huella del terrorismo y de vulneración de los derechos fue por parte de la banda terrorista ETA. Hoy estamos hablando de las víctimas, pero también en las últimas semanas hemos hablado, en este caso en Navarra, de un exmiembro de ETA. Hay polémica con la contratación en un instituto público de
de Tudela, de un profesor que fue condenado a 8 años de prisión por pertenencia a banda terrorista. Hay quien considera que no debería ocupar ese puesto y quien dice que ya ha pagado por sus acciones. Y hoy queríamos plantearles precisamente este tema, ¿no? ¿Hay que poner límites a la reinserción? ¿Puede Navarra como comunidad hacerlo o debe hacerlo? Vamos a comenzar en este caso con Carlos Guzmán por parte de Contigo Zurekin. Para abordar este debate, lo primero que debemos recordar es que vivimos en un Estado democrático de derecho, y en un Estado democrático de derecho como es el español, muchas veces las apetencias políticas están supeditadas al imperio de la ley. Con nosotros y nosotras desde esta coalición comprendemos perfectamente la posible inquietud que se generó y que existe en la comunidad educativa. Comprendemos también ese dolor que pueden sentir las víctimas del terrorismo. Además, entendemos que desde las administraciones públicas, desde el Parlamento, desde el Gobierno, debemos empatizar con ellos y con ellas, pero sobre todo, como formaciones políticas que estamos en las instituciones públicas, debemos cumplir y hacer cumplir las leyes. Debemos recordar que la Constitución española, en el artículo 25, consagra nuestro sistema penal como un sistema penal orientado a la reeducación y a la reinserción social de todas las personas penadas. Además, el Código Penal de nuestro país, en su artículo 73, dictamina que un condenado que haya cumplido su pena debe ser plenamente reingresado en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y en la sociedad. Y además, el mismo Código Penal, el punto 2 del artículo 73, también nos recuerda que los antecedentes no pueden ser en ningún caso motivo de discriminación social o jurídica. Es evidente que, pese al ruido que en estos momentos ha intentado instrumentalizar o realizar la derecha navarra con esa contratación concreta, todo el procedimiento que ha realizado el Gobierno de Navarra se ha realizado con arreglo a la legalidad. Tenemos que ser conscientes que muchas veces, insisto, eso que he comentado al principio de esta intervención, que las apetencias políticas deben estar sometidas a la ley. El Gobierno de Navarra ha actuado de acuerdo a la legislación vigente. Había 2 propuestas parlamentarias de Unión del Pueblo Navarro y un informe de los servicios jurídicos de nuestro Parlamento, de la Cámara Foral, ha dictaminado o ha ratificado lo que ya veníamos señalando en las fuerzas progresistas. Vamos ahora con el turno para Pablo Azcona por parte de Gero Abay. Vamos a plantear también esa pregunta, ¿no? Si hay que poner límites a la reinserción. Pues no. Respondo que no a esa pregunta, y la respondo además recordando que las políticas de excepción en esta tierra, que nunca deben haber surgido ni haber estado presentes, ya se pasaron, y si alguien pretende volver a ese momento, pues evidentemente está haciendo una lectura incorrecta del momento en el que estamos viviendo. Estamos desde luego en otros tiempos en este sentido, y esas políticas de excepción no son para nosotros pues ni defendibles ni acordes a un Estado de Derecho que pretende en su sistema penitenciario la reinserción de las personas que en este caso han cometido un delito. Que además, personas, y en este caso concreto, ya han cumplido con su condena, por tanto, volver a intentar que sufran una condena añadida a aquella que ya han tenido y estipulada por la ley y por un juicio, pues nos parece totalmente equivocado. Y a partir de ahí, pues la oportunidad política que UPN trata pues al albur de sus necesidades, de sus orientaciones políticas, su necesidad política de sacar el tema de ETA constantemente al debate político, y en este caso con 2 proposiciones de ley que además se ha constatado que no caben ni siquiera, ya no en los principios democráticos, sino en la propia Constitución. Vamos con el turno ahora para Laura Aznal por parte de EH Bildu. ¿Entienden ese malestar que se ha generado? Bueno, yo antes quería hacer un inciso para comentar lo que se ha hablado en el punto anterior, ¿no?, acerca del 11M. Solamente quería decir que cualquier consenso se trabaja. Para alcanzar un consenso hay que trabajar, hay que hablar y hay que dialogar. Y esa es la base de cualquier consenso. Y dicho lo cual, aquí estamos hablando, estoy completamente de acuerdo. Creo que la intención de UPN con estas 2 proposiciones de ley foral es hacer ruido, única y exclusivamente. Además, creo que les ha salido bastante mal. Por supuesto que la reinserción no tiene por qué tener límites. Por supuesto que se ha actuado conforme a la legalidad vigente y que se llevan 2 proposiciones de ley foral para las cuales tenemos un informe jurídico por parte del Parlamento de Navarra que creo que dice muy claramente las carencias y las deficiencias que presentan estas 2 proposiciones de ley foral. Se habla de los cuerpos docentes no universitarios que tienen un régimen específico, afectados por la normativa estatal. Se hablan de serias dudas sobre el alcance jurídico de la aplicación que tendrían estas 2 proposiciones de ley. Se termina diciendo que adolecen de indeterminación
y que pueden resultar incompatibles con los principios de seguridad jurídica y legalidad garantizados por el artículo 9.3 de la CE. Quiero decir, creo que queda bastante claro, creo que les ha salido mal, creo que ahora van a tener que ir a otras instancias, a Madrid, a presentar otro tipo de iniciativas para corregir esto, y hablamos de personas que han cumplido sus condenas, sus penas hasta el último día, que tienen sus derechos civiles intactos, y también quiero decir que en el año 2015 hubo ya una reforma del Código Penal que viene a decir lo que ahora pretende UPN, hacer como de forma retroactiva una excepcionalidad de la que ya se ha hablado y que de ninguna manera podemos compartir. Turno también para Ramón Alzorriz por parte del Partido Socialista. Pues la cosa está muy clara. Si se cree en la Constitución, si se defiende la Constitución, se cree en la reinserción y se defiende la reinserción. Y esto es así. Otra cosa es lo que hace siempre la derecha cuando tiene la oportunidad y no está gobernando, que es manipular, tergiversar y utilizar la memoria de las víctimas permanentemente para atacar y mantener un conflicto político y que no termine nunca. Ellos, cuando gobernaban, no hicieron nada. El asesino de Salvador Ulayar le dio clases a sus propios nietos cuando gobernaba Unión del Pueblo Navarro y no hicieron nada, nada. Y ahora meten 2 proposiciones de ley de una manera chapucera. Me daría vergüenza que alguien jurídicamente reseñable hiciese estas 2 cuestiones cuando el informe de los letrados del Parlamento dice y cuestiona las 2 leyes por inseguridad jurídica y por visos de inconstitucionalidad. ¿Y por qué hay visos de inconstitucionalidad y no hay inconstitucionalidad? Porque hasta que no se aprueba algo no es inconstitucional. Si no, estas 2 leyes serían inconstitucionales. Porque una comunidad autónoma no puede modificar una ley orgánica en su comunidad porque tiene rango menor. Por lo tanto, no pueden actuar aquí. Por eso ha presentado UPN, o por eso ha dicho que va a presentar luego otra ley en el Congreso. Pero esto es lo que hace siempre la derecha: utilizar, manipular. No les escuché, ni les he escuchado nunca criticar que el asesino de Nagore Lafag esté trabajando libremente como psicólogo o sociólogo en lo privado. No sé, parece que esto no les importa mucho, o que haya otras personas que han hecho determinadas cuestiones que estén ahora trabajando. Eso no les importa. Vamos a preguntarle también a Juan Luis Sánchez de Munín por parte de UPN. Sí, pues nosotros por supuesto que creemos en la reinserción. Es que es un principio constitucional y es un principio básico de cualquier ordenamiento en materia penal. Lo que pasa que la pregunta es, ¿está reinsertado alguien que después de cumplir condena no se ha arrepentido de todo lo que ha hecho? ¿Está reinsertado alguien que ni tan siquiera es capaz de condenar los delitos de terrorismo, el asesinato de todas esas personas cuya memoria celebramos hoy? Yo creo que no. ¿Está reinsertado alguien que está a día de hoy justificando que había que... Porque eso implica la no condena. La no condena implica justificar que aquello que hizo, que todas esas vulneraciones de los derechos humanos que cometieron, que todos esos asesinatos, que todas esas extorsiones, que todas esas expulsiones de gente de sus propios territorios, de sus vidas, estaban bien. Eso implica no condenar ni retirarse. Por lo tanto, ahí no hay una reinserción propiamente dicha. A partir de ahí, decimos, es legal que estas cosas ocurran, que pueda estar un asesino, un colaborador con una banda terrorista pueda estar dando clases cuando sale de la cárcel. Pues lamentablemente es legal. Y eso es así. Por eso introducimos las modificaciones. Nosotros también, por cierto, se ha comentado aquí en el año 2015, y a través de Unión del Pueblo Navarro se introdujeron las oportunas proposiciones y reformas en el Código Penal, que a la vista no han sido suficientes para impedir este tipo de casos. Pero se introdujeron en aquel momento. Y no hay más que ver los debates en el Congreso de los Diputados, como precisamente la propuesta venía de Unión del Pueblo Navarro. A partir de aquí, estas dos leyes precisamente lo que quieren es limitar, porque
Si decimos, ¿se puede limitar la reinserción? Claro que sí, es que se limita. Es que determinados delincuentes en materia de violencia de género, de otras, precisamente para evitar reincidencias, para evitar fomentar ese tipo de conductas, se les limita y se les inhabilita para determinadas profesiones, no para todas. Podrán hacer otras cosas, pero... Vamos con el segundo turno de intervención. No sé si hay alguien que quiere añadir algo a lo mencionado. Yo quiero añadir que en absoluto cree UPN en la reinserción, en absoluto. Aquí el señor Sánchez de Muniain se erige en juez para determinar si alguien no condena todo lo que, según él, implica eso de no condenar, qué repercusiones tiene, porque parece que él es juez. Y creo que esa superioridad moral para estar por encima de determinadas cuestiones legales es lo que sobra aquí. Y si de verdad alguien cree en la reinserción, creo que no puede hablar así. Y yo lo único que quiero decir es que UPN ha hecho el ridículo con estas proposiciones de ley foral. Creo que a la vista está, amparado por un informe jurídico que tengo aquí delante, y vamos a ver qué pasos se siguen dando en este sentido. Turno para Carlos Guzmán, por parte de Contigo Surekin. Sí, nosotros en este debate, frente a este ruido interesado, que por cierto, flaco favor está realizando a la comunidad educativa de un centro público de nuestra comunidad, queremos hacer una lectura positiva y queremos poner en valor, por ejemplo, las políticas públicas en materia de memoria histórica que este gobierno de Navarra y los dos anteriores vienen realizando, también en lo relacionado al fenómeno del terrorismo y del terrorismo de ETA en concreto, que tanto afecta a nuestra comunidad. Tanto la Consejería de Educación como la Consejería de Memoria desde hace años están poniendo en valor, están poniendo en práctica una serie de temarios, unidades didácticas, unos programas para dar a conocer a nuestra juventud qué fue aquel fenómeno tan desacertado que jamás debió haberse producido. Y también nosotros y nosotras queremos poner en valor el trabajo de la Consejería de Educación, en este caso del servicio de inspección y también del conjunto de los docentes y de las docentes de esa comunidad educativa, para acompañar a los familiares de los alumnos y de las alumnas, para garantizar la correcta educación que reciben esos alumnos y esas alumnas, porque, insisto, frente a ese ruido que de la derecha regionalista y de las otras derechas que hay en esta comunidad, que creemos que ha quedado totalmente desacreditado por los servicios jurídicos de este Parlamento, el conjunto de la sociedad debemos trabajar por la convivencia y sobre todo en el ámbito educativo, tal y como nos ocupa en estos momentos. Pablo Azcona, del Babay. Bueno, en la propia intervención del portavoz de UPN, representante de UPN, de Juan Luis Sánchez de Muniain, pues ha mezclado un juicio moral por su parte sobre cómo se tienen que comportar las personas a lo que es jurídico y lo que está en la ley, y así se contempla. Esta persona, concretamente, como digo, ha cumplido una condena hasta el último día y por tanto tiene derecho a esa reinserción y sus derechos civiles intactos. Y yo sí que quería girar el debate hacia lo importante que ha sido en los últimos 10 años a través de las políticas públicas, y ahí comparto también la anterior intervención, las políticas públicas de memoria, también en los departamentos, bueno, pues en este caso más importantes en la educación en valores de las personas, de los menores en este caso, de los centros educativos, a través de esos programas como Scutic o las escuelas con memoria, que sí que ponen el foco en la necesidad de esos valores y de ese acompañamiento, de conocer la historia de lo que ha pasado y del sufrimiento que ha habido por parte de muchas víctimas de muchos contextos, de varios contextos victimológicos, no solo evidentemente el de ETA. Y por tanto, más allá, poner el foco en el valor de avanzar como sociedad en esos valores y en esa educación. Ramón Alzorriz, PSN. Bueno, quiero destacar el trabajo impecable del Departamento de Educación, que ha garantizado el cumplimiento de la ley y ha garantizado la defensa de la comunidad educativa en su conjunto. Que el consejero estuvo allí, estuvo hablando con la comunidad educativa, creo que eso es reseñable. Y yo creo que hay que cumplir la ley. Evidentemente a nadie nos gusta que una persona con esas características pues esté dando clases a niños y niñas, pero hay que cumplir la ley. Creemos en la Constitución, en la reinserción. Si hay que hacer alguna modificación, no se debe hacer en Navarra, ni se puede hacer en Navarra, por lo tanto es una chapuza clara, y por eso UPN entendemos que ha rectificado, intentando ahora modificarlo a través del Congreso de los Diputados, cuando aquí saben perfectamente que no se puede hacer, y siempre de una manera interesada, torticera, porque siempre es en el momento que están gobernando otros. Cuando están gobernando ellos, hasta el 2015, ¿qué hizo UPN? Ya lo he dicho. Hasta el 2015, ¿qué hizo UPN? ¿Por qué no introdujo las unidades didácticas contra el terrorismo para que los niños y niñas aprendiesen qué fue ETA, qué hizo ETA y qué no se puede volver a repetir? ¿Por qué ahora reclama lo que no hizo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué siempre estamos malutilizando o manipulando a la opinión pública en cuestiones tan delicadas, a sabiendas
de que ellos no hicieron nada porque no se podía hacer nada en determinadas actuaciones? ¿Por qué no? ¿Por qué solo hablan de los docentes de ETA cuando ellos no están gobernando y permiten que den docencia cuando ellos gobiernan? ¿Por qué? Pues Juan Luis Yo Sánchez de Munilla, ya he aclarado esa cuestión y por supuesto que nosotros hicimos en el 2015, en el 2010 y siempre que hemos estado con responsabilidades de gobierno y también desde la oposición. Ahí están, por ejemplo, los 3 tomos y todo el reportaje que se hizo durante años de Relatos de Plomo, que por cierto bien haría el gobierno en promocionar, que ahí recogen de primera mano, de mano de las víctimas, cada uno de los entornos, de cada uno de los asesinatos. Pero lo hicimos en cada conjunto, uno ¿no, Juan Luis? Nosotros también participamos, ¿no? Eso lo hizo el gobierno de Navarra y el primer tomo en el 2012, el segundo en el 2014 y el tercero en el 2015. Otra cosa es que no hubiésemos tenido el rechazo del Partido Socialista, que lo apoyó y nos parece muy bien. Rechazo. Y nos parece si nosotros somos víctimas. Y nos parece muy bien. Hombre, que vamos, que nos quiten ya eso. No, un momento. Por lo tanto, ahí hicimos. Se nos dice, nos erigimos. Yo no me he erigido en juez. Yo simplemente he establecido lo que en estos momentos ya he reconocido que en estos momentos es legal. Pero claro, yo no soy juez. Sí, se ha elegido un juez, ha hecho unas interpretaciones totalmente subjetivas de su cosecha. Yo simplemente digo que no condenar el terrorismo a día de hoy, no condenar un determinado terrorismo y no responder a la pregunta de estuvo bien o mal matar y asesinar a gente, es que hoy están justificando el terrorismo. Y quienes acogen con los brazos abiertos en su propio partido como militantes, aquellos que sin haberse arrepentido de todo lo que han hecho, los acogen como socios y como afiliados y les dan cargos, lógicamente eso no es erigirse. Eso no es erigirse en juez. Yo no soy juez, yo soy abogado y he ejercido en tiempos y he ejercido en juicios penales, generalmente de parte defendiendo a la parte acusada, al presunto delincuente, no en casos lógicamente de terrorismo, pero he ejercido. Por lo tanto, creo profundamente en la reinserción, pero un presupuesto básico para la reinserción es el arrepentimiento y el reconocer que lo que se ha hecho no es. En eso consiste la reeducación. Cuando dices, eso es un juicio moral, no es legal todavía, claro, pero es que precisamente los representantes políticos tenemos que acercar la legalidad a lo que realmente es ético para la sociedad. Y por eso, cuando una ley entendemos que puede permitir este tipo de situaciones, promovemos los cambios legales oportunos. Que por cierto, el informe de los letrados no concluye que son. No, por favor. Me habéis interrumpido, a pesar de que he sido el único que he defendido esta posición, que afortunadamente representa a mucha más gente que incluso muchos de los partidos que estáis aquí. La 1:38. Nos estamos riendo porque esta tertulia está siendo grabada. Luego van a poder verla en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en el YouTube de la cadena SER en Navarra. Es la primera vez que la vamos a emitir. Y hemos cambiado a Laura de sitio porque no se le veía muy bien. Se me veía nada. Que se te vea, le hemos cambiado de sitio en la pausa. Por cierto, vamos a seguir hablando de un tema que yo creo que nos ha tocado a todos. Nos ha tocado a todos. Además, hemos vivido un momento histórico, podemos decir. Esta semana se cumplen 5 años de la pandemia del COVID-19 y queríamos plantearles, con la perspectiva que da ya estos 5 años, este tiempo que ha pasado, si consideran que hemos aprendido algo, ¿no? Cómo se gestionó, qué se hizo bien, qué se pudo mejorar, ¿no? Se lo vamos a plantear. Comenzamos con Carlos Guzmán por parte de Contigo Zurekin. Sí, nosotros y nosotras entendemos que sobre todo esa pandemia nos sirvió para reafirmarnos en la importancia de tener un sistema sanitario público potente y bien financiado. En aquellos momentos fueron los médicos y las médicas, pero también otras profesionales y otros profesionales como la enfermería, las auxiliares, las administrativas, el personal de limpieza de los establecimientos sanitarios públicos, los que dieron el do de pecho y los que ejercieron de primera línea frente a esa pandemia. Hasta en aquel momento algo inimaginable, nadie nos podíamos haber imaginado unos poquitos días antes de lo que íbamos a tener que vivir, y en ese contexto yo creo que todos y todas hemos aprendido a poner de relevancia esa importancia del sistema sanitario. También, por supuesto, la importancia de otros sectores profesionales normalmente invisibilizados, pero que fueron fundamentales para el correcto funcionamiento de la sociedad. Los servicios de limpieza, las cajeras, las transportistas, y todo ello también nos sirvió para
para tener de primera mano, o mejor dicho, para conocer de primera mano la necesidad de contar con un sistema público y comunitario de cuidados que pusiese en el centro de la sociedad, en nuestro caso en Navarra, el cuidado de las personas frente a otras lógicas que quizás hasta ese momento primaban. Tiempo también para Pablo Azcona por parte de Geroa Bai. Sí, yo creo que es muy importante el tener un sistema sanitario público que fue el que tuvo que dar la respuesta de verdad cuando llegaron las maldadas en esa discusión entre el fortalecimiento de lo público, ¿no? Y también los espacios privados que hay para la sanidad, pero quien tuvo que dar la respuesta, quien tuvo que invertir en la vacunación, quien tuvo que poner los medios humanos y económicos fueron las administraciones públicas y el sistema sanitario público, también el sistema de los cuidados. Hay que recordar cómo el sistema residencial de Navarra tuvo esa tensión importante en un grupo además de trabajadoras que tuvo que dar do de pecho, que ahora siguen reclamando, por cierto, todavía un convenio justo para ese sector, y por tanto yo creo que aprendimos, o deberíamos haber aprendido, que desde lo público es de donde se dan las respuestas a los momentos que vienen de maldadas, ¿no? En ese sentido también quiero poner en valor, porque todavía entonces era alcalde de mi pueblo, el trabajo que se tuvo que hacer desde los ayuntamientos, muchas veces con pocas herramientas o con dificultades importantes, y no tanto durante la pandemia, si me permitís. Recuerdo con especial tensión en los momentos de desescalada, ¿no? En donde no se sabía muy bien, ¿no?, cómo hacer esa desescalada o cómo ir interpretando todo aquello que nos llegaba. Yo creo que ese aprendizaje es importante. Leíamos una entrevista este fin de semana de José Luis del Pozo, que es un médico de la CUN, que decía que volverá a venir una pandemia, que eso es seguro, y por tanto lo que tendremos que ir es preparándonos el sistema público para eso. ¿Nos pillará mejor preparados, Laura Aznal? ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Pues no lo tengo tan claro. Yo creo que 5 años es un buen momento, 5 años ya, ¿no?, para hacer un balance, y pienso que, bueno, tenemos memoria muy corta. Yo recuerdo los aplausos cada día al personal sanitario de entonces, y hoy, estos días, estas semanas, leemos titulares de las agresiones al personal sanitario. Recuerdo también cómo se puso en valor todas aquellas profesiones que se consideraban esenciales, las pequeñas tiendas, el personal de limpieza, pero sí que creo que tenemos la memoria muy corta, lamentablemente. Se nos olvida. Quiero decir, ¿qué hemos aprendido? Pues no sé si hemos aprendido demasiado. La fortaleza de los servicios públicos, que es algo prioritario, fundamental, sí, pero seguimos teniendo problemas en nuestro sistema de salud. Por lo tanto, creo que cuando se comenta, ¿no?, llegará otra pandemia, yo hace poco leía un artículo que me quedé preocupada, porque a nivel del Estado no se sabe el inventario de material sanitario que hay para hacer frente a una posible pandemia. Seguimos teniendo una dependencia del exterior brutal, de un montón de productos que son esenciales y que se ha demostrado que así lo son. Entonces creo que, que las cosas se nos olvidan demasiado pronto, y que sí que tendríamos que recordar que hace 5 años vino una pandemia que cambió nuestras vidas, y tendríamos que tomar nota, pues para poder mejorar. Ramón Alzorriz, Partido Socialista de Navarra. ¿Hemos aprendido algo? ¿Cómo fue? Pues yo creo que sí que aprendimos en un momento dado muchas cosas, y se nos ha olvidado demasiado pronto. Nos hemos quedado con el aprendizaje de lo individual, de exprimir la vida, de vivir la vida, de salir. Eso no se nos quedó grabado. La unidad familiar, la unidad de las amistades, la importancia de la familia, de las amistades, ahí todos nos agrupamos, todos nos apoyamos, y eso yo creo que se ha mantenido y se mantiene. Pero otras cuestiones que aprendimos en ese momento, como la fortaleza o que unos servicios públicos fuertes son los que igualan a las personas y los que dan respuesta a este tipo de cuestiones, pues yo creo que todos nos dimos cuenta en ese momento, todos los utilizamos y todos nos aprovechamos de esos servicios públicos, pero enseguida se nos olvida, porque ahora se están cuestionando los impuestos, y los impuestos sirven y sirvieron para sostener toda aquella respuesta conjunta a una situación caótica, dramática, en la que muchos conciudadanos perdieron su vida, muchas familias no pudieron despedir a sus seres queridos. Yo creo que todo eso se nos ha ido olvidando. Yo creo que aprendimos cuál era la labor extraordinaria de los profesionales en las residencias,
en los hospitales, pero también se nos ha ido olvidando y también se nos olvidó a todos y especialmente a nosotros, a los políticos también, que la importancia de la unidad política, económica, social, de los medios de comunicación para combatir conjuntamente pues una pandemia que nos afectaba a todos y a todas. Y por lo tanto, pues creo que aprendimos mucho y solo recordamos las cuestiones, diríamos, más individuales. ¿Salimos mejores, Juan Luis Sánchez de Muniain, UPN? Bueno, pues no lo sé, en algunas cosas sí. Lo que está claro es que nos ha cambiado a todos, aceptándolo, o sea, recordándolo o no, pues nos ha afectado pues a todos. Una de las cosas pues es lo que aquí se ha dicho, tiene su parte positiva, que es pues eso, el saber celebrar la vida y saber disfrutarla y apurarla. La parte menos positiva quizás es que somos más individualistas, más egoístas, si se quiere decirlo, porque lógicamente pues al final se pone por delante pues nuestras aspiraciones y nuestras más inmediatas por encima de otras cosas, pero en cualquier caso sí que tiene una parte muy positiva eso de decir, bueno, pues día que no pasa, día que pasa, día que no vuelve, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, pues tiene su parte positiva. Yo creo que es una época, también nos ha cambiado, porque incluso cuando nos referimos a los actos, a los recuerdos, a los no sé qué, siempre decimos, pero fue antes o después de la pandemia, como si fuera antes o después de Cristo, ¿no? Yo no sé si se puede poner esto, pero bueno, más o menos. Y en eso sí que hasta en esas cosas nos ha alterado un poco la percepción de nuestra propia realidad. Es de esperar que tanto el sistema público como la sociología y y también el sistema privado está más preparado. No lo digo solo desde el punto de vista de atención, de sanidad y de todo eso, sino también de otros tipos del uso de las tecnologías. Es decir, ahora pues ya es habitual, cualquiera puede celebrar ahora mismo una reunión, una por videollamada o por lo que sea, bien sea familiar, de negocio o de trabajo, y en eso también ha cambiado. También han pasado cosas pues que desgraciadamente estamos viendo que hubo gente que desde el sistema público se aprovechó, como los casos Mascarillas, se aprovechó y robó dinero de todos, o presuntamente robó dinero de todos, aprovechándose esa situación, y eso pues también queda en el recuerdo. Sí, segundo turno de intervención, Pablo Azcona, sí, por parte de Gero Abay. Estaba escuchando y creo que hay una variable que es importante porque para el futuro también la va a ser, y en los momentos que estamos viendo, que fue la respuesta que dio Europa. Europa dio una respuesta unida con los planes de recuperación que permitieron que más allá del 2020, que fue el año en el que bueno, pues tuvimos gran parte del año parados por el confinamiento, pues que la economía pudiese pues tener una recuperación rápida, más allá de todos los procesos de inflación que todavía estamos sufriendo, del encarecimiento de la energía, pero bueno, hubo una reflexión en los planes de recuperación, dirigidas además hacia un modelo de cambio y de transición energética que creemos que es el que hay que seguir acompañando más allá de los momentos actuales. Y si sobrevivimos al coronavirus, espero que Europa sea capaz de sobrevivir a Trump, a los aranceles y a toda esta nueva ola que nos viene fundamentalmente reaccionaria y que pretende que destinemos los recursos públicos a cuestiones menos importantes que lo que tiene que ser cohesionar a la sociedad. Uh-huh. Sí, Carlos Guzmán. Lo han comentado otros compañeros y compañeras de esta tertulia. Otra pandemia es posible, seguramente, no sé si nuestras generaciones o generaciones posteriores tendrán que enfrentar próximamente, dentro de años, esperemos que dentro de muchos años, alguna pandemia parecida o similar, y ante ello tenemos que tener algún que otro aprendizaje. Nosotros, desde este espacio político, desde la izquierda alternativa y transformadora, la gran lección que aprendimos de esta pandemia pasada es la necesidad de poner la vida en el centro y anteponerla sobre cualquier otra cuestión de la lógica del sistema capitalista en el que vivimos. El cuidado del medio ambiente, fundamental para que estas pandemias tengan un menor grado de incidencia a la salud humana y al conjunto de seres vivos. La apuesta por el necesario fortalecimiento de los servicios públicos, que como ya se ha comentado aquí, son los que garantizan en los momentos cruciales la igualdad de oportunidad y la igualdad de objetivos al conjunto de ciudadanos. El sistema público y comunitario de cuidados
instrumentos para poner, insisto, ese concepto de poner la vida en el centro. Y sobre todo también creemos que debemos aprender de la necesidad de contar o favorecer o diseñar un sistema productivo soberano. En aquel momento vimos las problemáticas que tuvieron las administraciones públicas para poder adquirir mascarillas, para poder adquirir respiradores, para poder adquirir cualquier otro tipo de elemento o de objeto que fuese necesario para garantizar las correctas medidas sanitarias, y ante ello en esta comunidad ahora tenemos una gran oportunidad por delante. Tenemos la próxima ley de industria que vamos a discutir en el Parlamento de Navarra, y desde este espacio político entendemos que es fundamental que pongamos en el centro también de esa ley la necesidad de garantizar un sistema productivo navarro y estatal soberano que sirva para que en esos momentos cruciales tengamos respuestas desde el ámbito institucional para darlas al conjunto de la ciudadanía. Laura Aznar, EH Bildu. Sí, hace pocos años me acuerdo que hablábamos de resiliencia, ¿no? Se puso de moda el término resiliencia a todas horas. Hablábamos de paz, hablábamos de la vida en el centro, hablábamos de antimilitarismo, de descarbonización, de transición energética, de cómo respiró el planeta cuando todos nos recluimos en nuestras casas. Pocos años después hablamos de aranceles, hablamos de guerra, hablamos de rearme, hablamos de carrera armamentística, hablamos de continuas y constantes amenazas por todos los sitios. Entonces creo que toca, de verdad, hacer una reflexión, acordarnos de lo que ocurrió hace 5 años, y completamente de acuerdo en que hay que poner la vida en el centro, los cuidados en el centro, la fortaleza de lo público en el centro, y desde luego sacar lecciones y aplicarlas. Ramón Alzorriz, PSN. Bueno, realmente es dramático ver cómo nos hemos olvidado de muchas cuestiones, ¿no?, que creo que eran fundamentales e imprescindibles para avanzar, ¿no? Y yo creo que Pablo ha puesto el acento en una cuestión básica, y que recuperamos la confianza en Europa. Veníamos de una recesión económica aquí por 2012, con unas recetas europeas de división de los países, de hombres de negro yendo a recortar derechos y libertades de todos, y en esta ocasión recuperamos esa confianza de Europa porque hubo una unidad. Se nos olvida muy rápido que en menos de un año, prácticamente en un año, conseguimos tener una vacuna que nos protegió a todos y a todas, que hubo 140.000 millones de euros que fueron a parar a proteger a las personas y hacer que los países tuviesen un futuro mejor con la transformación de muchas empresas, para dirigir nuestras políticas hacia otro modo más sostenible, etcétera, etcétera. Y otra vez parece que se nos ha olvidado tan rápido que otra vez la ultraderecha y la derecha más reaccionaria está ganando peso en Europa, está haciendo que esa unidad se resquebraje, y eso es muy reseñable y eso es muy dramático, porque cuando todos nos hemos sentido protegidos, cuando realmente nos hemos sentido unidos, pues todo nos ha ido mucho mejor y todo lo hemos visto. Y ver cómo hace 5 años estábamos así, y ahora, después de 5 años, otra vez la fractura social, la fractura económica, la fractura política, nos aleja de esas situaciones que fueron positivas para todos. Pues bueno, pues la verdad que te da que pensar y te preocupa. En Europa hay que creer, hay que creer y hay que apostar siempre. Nosotros siempre creemos a las duras y a las maduras. Es decir, en Europa, Europa es una asociación voluntaria de estados, principalmente, porque es así, también tienen participación en las regiones, pero es una asociación de estados. Podría ser una Europa de ciudadanos, donde desaparecen los estados, podría ser una Europa de pueblos, de regiones, donde tienen, pero hoy por hoy es una Europa de estados donde todos voluntariamente participan, y creo que es uno de los mejores inventos de esta humanidad. Pero hay que hacerlo a las duras y a las maduras. Es decir, los hombres de negro pues también eran Europa, y lo hacían por algo, no lo hacían por fastidiar. Supongo que ellos creerían que era la mejor política a hacer, como en el COVID fue aplicar una política de expansiva pues muy importante. Y yo creo que las dos veces son Europa, y no vale estar cuando interesan. Y yo creo que con esto... Bueno, rescatar a bancos o rescatar a personas, creo que es algo diferente. Pero yo a lo que voy es que cuando estás en un club que se llama Europa, tienes que aceptar sus normas, y si no, te sales. Bueno, pero en estos momentos, de eso estábamos hablando antes, de que hay que cambiar algunas normas. Y en cuanto a la pandemia, yo sí que quiero resaltar también
y me ha parecido oportuno que así se diga, el papel de los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos, pues porque se sintieron, yo creo que fue de las figuras que más se sintieron como padres o madres protectoras en ese momento, sin tener ni idea de lo que tenían que hacer, pero estaban todo el día y toda la noche y todo lo que hiciera falta, pues casi, como se suele decir, al tentón, intentando echar una mano pues a todo lo que pasaba. Y efectivamente el sistema público es importante, muy importante, pero también, insisto, hay un sistema privado que es la investigación, la tecnología, porque aquí nos sacó de la pandemia principalmente las vacunas. Con un desarrollo por parte de los laboratorios menudo negocio espectacular. También, sí, claro, es que en eso pero consiste no también. Ese dinero público que en eso consiste, todos los países empujaron. En eso consiste también tal, pero que se pudiera hacer ese desarrollo de esas vacunas en un tiempo, porque cuando no llegaban las vacunas, cuando no sabíamos si existían, estábamos todos pues perfectamente angustiados porque no sabíamos cómo se iba a salir, no sabíamos si se iba a terminar, no sabíamos si se iba a dejar la gente la tertulia, pero y dijeron que vengan las vacunas y vinieron de la mano de los laboratorios y justo es reconocer ese apoyo a la investigación. Que no sé si les desde puedo lo público, preguntar cómo lo vivieron también en la parte personal, porque además caras visibles de partidos están tomando decisiones en una situación que nos acoge a todos por sorpresa, ¿no? Decisiones un poco inciertas muchas veces. Yo he ¿no? compartido parte porque estaba de alcalde y lo viví así de verdad. Lo viví también siendo parlamentario y ahí acompañando las decisiones que nos venían desde el ámbito sanitario. O sea, poco se podía discutir en un momento de esa incertidumbre. Y sin más, y si me permites cerrar, yo creo que ante esos momentos de pandemia, como en estos momentos de incertidumbre global, refuerzo del estado de bienestar y de los servicios públicos contra el sálvese quien pueda. Yo por decir, hemos puesto muy en valor y con toda la razón a mucha gente que nos salvó la vida, que nos ayudó a vivir mejor, pero también es cierto que los políticos también tuvimos nuestro plurito, porque estuvimos en el Parlamento tomando decisiones muy complejas, muy complicadas, intentando poner y ayudar a todo el mundo, y también en ese momento íbamos al Parlamento muy poquitos, en este caso los portavoces y algunos otros. Y con mascarillas y con comisiones y plenos telemáticos, pero sí que es verdad que siempre, en cualquier caso y en cualquier circunstancia, hay gente que hace negocio. Se ve muchas veces la peor cara del sistema capitalista y yo insisto en la fortaleza del sistema público. Nosotros simplemente volver a destacar la necesidad de poner la vida en el centro sobre las lógicas del mercado capitalista. Bueno, pues yo no sé, personalmente, pues yo creo que la viví. Prácticamente yo creo que no nos gusta ni recordarlo, ¿no? Pues harto desde el segundo día, desde el tercer día. Dice, a ver cuándo carajo va a acabar esto. Y fíjate lo que duró. Pues fíjate. Bueno, pues hoy lo hemos recordado, 5 años después. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros terminamos ya. Les recuerdo que luego van a poder ver, no solamente escuchar esta tertulia, tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube en Ser Navarra. Ahora llega la información.